Así es, duro pero cierto. Facebook es como un vendedor de droga que primero nos da muchas cosas gratis o a bajo costo, ¿no? Para que probemos. Nos hace adictos y luego cuando estamos enganchados nos vende porque sabe de esa adicción. En el vídeo de hoy te quiero hablar de qué está pasando con Facebook y qué medidas van a tomar. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos de marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, comienza ahora mismo suscribiéndote aquí a mi canal para que te pueda avisar de todos los vídeos que publico a diario. Esta frase de que Facebook es como un vendedor de droga la leí hoy en un post de Enrique Dans y sinceramente me pareció una gran comparación. Facebook es una empresa que desde el punto de vista del usuario se ha pervertido, pero desde el punto de vista de las empresas es altamente rentable si sabes cómo usarla y eres consciente de su funcionamiento. Pero, ¿dónde está el equilibrio? Actualmente es la red con más usuarios del mundo, superando los 2.000 millones de personas, y este gran alcance es lo que hace que Facebook sea un arma de doble filo. Pensemos en la base de una red social, ¿no? A grandes rasgos, donde en su esencia el alcance orgánico de su contenido debe ser libre en función del apoyo de esos contenidos por parte de la comunidad, ya que se basa en la creación y difusión de esos contenidos gracias a la comunidad creada alrededor de ella. Y esta difusión puede estar apoyada por un algoritmo de inteligencia artificial que vaya aprendiendo. El problema viene cuando ese algoritmo limita artificialmente esos contenidos que de manera natural deberían llegar al usuario porque ha decidido suscribirse a ellos, seguir a cierta persona o seguir a determinada página de fans. Y esta limitación al final obliga a que ese creador de contenidos tenga que pagar por una audiencia que le han quitado y que él mismo ha creado con su trabajo, y el objetivo que tiene aquí Facebook con ello es ganar más dinero. Esto genera muchos más problemas desde mi punto de vista, ya que Facebook se ha convertido en un gran medio de comunicación, donde muchas personas consultan a diario las noticias, por no decir el mayor porcentaje de ellas, porque de hecho en Estados Unidos, por ejemplo, 2/3 de la población utilizan Facebook para ello. Y además la manipulación de ese alcance, que de lo que se ve y lo que no se ve, hace que sea relativamente fácil la manipulación de muchas personas, donde hemos visto cómo claramente Facebook es una herramienta de manipulación de corrientes, de elecciones políticas. ¿Facebook se ha dado cuenta ahora que no iban por el buen camino? No lo creo. Ya lo sabían, pero no era todavía el momento del cambio. Pero ese momento ya ha llegado, como comentaba hace un mes en mi vídeo titulado Facebook Cero. De hecho, te dejo en la descripción de este vídeo el enlace al vídeo completo para que lo puedas ver. Y ahora Facebook ha decidido que quiere intentar arreglar un producto roto para el usuario, ¿no?, de cara a seguir siendo la red social más potente del mundo. ¿Lo conseguirán? Esto estoy seguro que causará quejas por muchos usuarios, ¿no?, sobre todo por parte de los medios de comunicación y negocios que se verán muy afectados por estos cambios. Justo hoy, esta misma mañana, me han hecho una entrevista en directo para un programa de televisión en Colombia, concretamente la cadena NTN 24, hablando de este tema, ¿no?, que está muy en boca de muchos medios de comunicación, y esta fue la entrevista. Vamos a saludar en Toronto, Canadá, a Juan Merodio, experto en marketing digital, redes sociales y transformación digital, socio fundador además de la agencia de marketing digital Marketing Surfers y autor de 11 libros sobre marketing digital. Señor Merodio, un buen día, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, muy buenos días. Bueno, cuando anuncia Facebook estos cambios, lo decíamos ahorita, la bolsa inmediatamente reacciona de forma contraria, bajan las acciones, el valor de las acciones de Facebook, pero ¿cómo cree que va a recibir los usuarios de esta red social estos cambios que anuncian? Bueno, realmente el cambio no es tan grande porque esto es algo que viene pasando mucho tiempo. Lo que pasa es que ahora, como lo que lo ha comentado su fundador, ¿no?, realmente ya desde hace tiempo no recibimos mucha de la información de amigos o personas a las que, o marcas a las que seguimos, ¿no? Lo que van a hacer es, bueno, pues se han dado cuenta de la situación, o se han querido dar cuenta ahora y van a dar o intentar volver atrás a lo que es la red social. Como bien dices, en bolsa se ha notado, pero yo creo que esto únicamente es un periodo de turbulencias que va a tener que pasar la empresa.
Ahora, ¿por qué Facebook o sus fundadores deciden hacer esto cuando pues se sabe que es una red social que lo que trata es acercar a personas que están en distintos países, ver las fotos, los comentarios? La publicidad, dicen, a veces distrae un poco, pero ¿por qué vieron que en realidad esto no estaba funcionando en una red social? Porque realmente una red social se basa en personas y que las personas puedan recibir y estar en contacto con marcas o personas que quieren, ¿no? Y realmente al final Facebook lo que ha hecho en los últimos años es ganar más dinero focalizando la parte publicitaria. Es decir, si me permites la comparación, realmente lo que ha hecho es funcionar para las empresas y para los medios de comunicación, que son los que van a notar un gran bajón en próximos meses, funcionar como un vendedor de droga. Es decir, fíjate que lo primero que ha hecho es dar casi gratis algo, nos ha enganchado y cuando nos tiene enganchados y no podemos salir de ahí, nos quiere cobrar por ello y nos sigue cobrando por ello. Y esto es lo que ha hecho Facebook, ¿no? Entonces, bueno, pues al final está pensando ahora más en los usuarios cuando antes pensó más en las empresas, pero seguirá generando ingresos publicitarios porque las empresas que quieren estar van a tener que pagar. Claro, ahora, y esa reacción de la bolsa de caer los valores de Facebook, de las acciones de Facebook, ¿eso va a irse revirtiendo según vayan pasando los días o qué podríamos esperar al respecto? Sí, no tengo dudas. De hecho, estuve hablando de este tema con una empresa de inversión en bolsa hace 2 días y realmente Facebook tiene otro as en la manga que ahora nos está mirando y donde realmente va a subir mucho sus ingresos y va a monetizar mejor la empresa, que es en WhatsApp. Es decir, tened en cuenta que WhatsApp de momento no lo está monetizando y en breve va a hacer público WhatsApp para empresas, donde ahí va a haber más dinero. Entonces yo creo que estas son unas turbulencias que este 4% que ha perdido lo recuperará y estoy seguro que seguirá creciendo en bolsa en los próximos meses y años. Juan Merodio ha estado con nosotros, experto en marketing digital y redes sociales. Vamos a desearles un buen día, Juan. Gracias por habernos acompañado en este lunes. A vosotros. Todo esto no es una crítica a Facebook, ¿no? Ya que dependiendo del punto de vista puede tener varios enfoques, ¿no? Dependiendo del lado que te coja. Pero para mí es más una reflexión, ¿no? Que quiero compartir con vosotros y quiero conocer vuestra opinión al respecto, ¿no? ¿Qué opináis de lo que comento y cuál es vuestro punto de vista sobre Facebook? Like the bass on my drum, I'm a little nasty, I ain't even got a front. Look you from your head down, down in your butt. I'm like Tyson, booty.